Hola, ¿cómo están? Los saludamos otra vez, como siempre, a todos los que están conectados por las redes sociales y bueno, saludos a todos los que están aquí de manera presencial, cual celebramos esta gracia de ser uno en Cristo y estos momentos tan especiales que tenemos en el cronos del hombre, ¿no? No siempre, estando en un cuerpo de carne y hueso, podemos estar juntos, ¿verdad? Ni el Señor estando en un cuerpo de carne y hueso, en un envase como el nuestro, podía estar con todos y en todos. Solo pudo hacerlo una vez que se impartió en vida, después de ser glorificado. Así que estos son momentos especiales, estamos juntos celebrando esta realidad eterna en nosotros. Así que, bueno, les abrazamos. Que el Señor, una vez más, tenga la gracia de traer aquello que quiera revelarnos mediante su Hijo y el obrar de su Espíritu en nosotros. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de cómo es que el Evangelio nos regresa al presente. No hay en la revelación del Evangelio, como lo que es una persona, ya no hay un pasado. Por más que está ahí, pero no está en Cristo. Todo lo que ocurrió en el pasado fue un testimonio de sí mismo. Lo señalaba a Él. Si podemos entender lo que es el Antiguo Pacto, bueno, el Antiguo Pacto no es, digamos, o sea, el Nuevo Pacto no es el Antiguo Pacto mejorado. El Nuevo Pacto no es la continuación del Antiguo Pacto, no. Lo que los apóstoles llaman el Nuevo Pacto, lo que los profetas llamaban el Nuevo Pacto, es el pacto eterno. O sea, es el pacto que existe desde el principio de un Dios eterno. Y es importante poder entender esto porque los apóstoles definen a Cristo como la gracia, como la verdad, como la vida presente. Todo lo que está en Cristo habita en un ámbito eterno. No tiene pasado, no tiene futuro, es un presente continuo y eterno. O sea, todo lo que va a Cristo regresa a casa, de donde nunca debimos habernos extraviado. Volvemos al presente eterno de Dios. Así que cuando Jesús estaba definiendo cómo Él era el único camino de regreso al Padre y la única posibilidad o el único camino para conocer al Padre, Él decía en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el verso 7 dice esto, si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Y desde, como dice, ahora, desde la hora de Dios, le conocéis. ¿Por qué? Porque me habéis visto. Entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo estuve entre ustedes y me decís que te muestra al Padre. Si me viste a mí, viste al Padre. Ahora Jesús imparte en vida, ¿no? Y todo lo que el Espíritu Santo hace, y lo único que el Espíritu Santo hace, es revelarnos ¿a quién? A Cristo. Y el que ve al Hijo, ve al Padre. Y le decía, escuchen, miren, esto es lo que va a ocurrir. Jesús dijo, yo soy el ahora de Dios. Siempre voy a ser el ahora de Dios. Así que yo voy a ir a la cruz. Y después de la cruz, yo voy a ser morada en ustedes. Y ustedes van a estar en mí, yo voy a estar en ustedes. Así como el Padre está en mí
y yo en Él. Y lo maravilloso de todo esto es que ustedes van a ser partícipes completos de la comunión eterna del Padre conmigo. Uf. Ustedes no van a ser del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ustedes van a habitar en una persona que es un ámbito llamado Cristo. Ese ámbito es eterno, no es de este mundo. Así que cuando ustedes se expresen comprendiendo quiénes son en mí, van a traer el cielo a la tierra. Ustedes van a ver o van a tener la posibilidad concedida por su espíritu de ver en el mundo natural todo lo que pasa en el ámbito eterno. Porque van a tener ojos, oídos, corazón para ver, entender y sentir lo que ocurre en el corazón de mi Padre, en la eternidad de Dios. Así que Jesús toma la copa de la ira. Lleva sobre sí mismo la justicia divina. Paga el precio. Condena al sistema llamado mundo. Y produce una completa separación entre Dios y este sistema llamado mundo. Saca de sí mismo todo aquello que no es santo, que no es Cristo. Jesús tuvo que convertirse en frontera entre dos ámbitos completamente opuestos. Todos sabemos que cuando alguien en el antiguo pacto transgredía, ¿no es cierto?, solía haber muerte. Lo mismo pasa en el nuevo pacto. La frontera es Cristo. Todo lo que está fuera de Cristo está muerto, porque Él es la vida. Establece esa frontera y nos da la posibilidad de entrar. Él separa lo que es las tinieblas de la luz, separa la vida del pacto de muerte que había sobre nosotros. Ahora fíjense, Efesios 2:14 dice esto: porque Él es nuestra paz. Él nos dio paz. ¿Qué nos dio? A su Hijo. ¿Y dónde está la paz? En Él está la paz. Él es nuestra paz. O sea, la paz es una persona. Si nos ocurre Cristo, nos ocurre la paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El apóstol Santiago, hablando de las enemistades, en el capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eso ocurre en ustedes porque eso es lo que son ustedes. Cuando el hombre salió de las fronteras de Dios, se convirtió en oscuridad, se convirtió en enemistad, se convirtió en pecado. Reproducen su especie, es su naturaleza. Y entonces, cuando hablamos en el nuevo pacto, cuando hablamos de todo lo que está en Cristo, claro, las peleas y los conflictos que nosotros vemos en realidad no es el verdadero problema, es el síntoma. El verdadero problema es la falta de la vida de Dios.
en ellos. El problema de atender el síntoma es que va a volver y va a volver si no se atiende la enfermedad mortal. La falta de la vida de Dios, porque en Él está la vida, solo en el Hijo está la vida. Ayer participamos del casamiento de nuestros queridos Isa y Mavi. Y mientras estaba hablando con ellos en la ceremonia para bendecirlos como iglesia, pensaba que desde que nosotros nacimos del Espíritu, operamos en el segundo nacimiento, ¿no? Y el Espíritu nos permite ver todo a través de Cristo. Claro, en el ámbito natural está ocurriendo algo, que todos nuestros ojos naturales puedan ver, pero lo importante de todo esto es que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En realidad, Dios llama vida real a lo que está ocurriendo en el ámbito eterno. Todo lo que está en el ámbito natural da testimonio de lo que está ocurriendo en el ámbito eterno. Ahora el punto es que los hijos de Dios tenemos el poder en nosotros, concedido por gracia en la naturaleza divina, para poder ver lo que está ocurriendo en el ámbito eterno. Cuando hay dos personas que están tomando un voto, donde no te casa la iglesia, no te casa el registro civil, sino que es Dios quien atestigua, es Dios quien une. Y cuando Dios une un matrimonio, está revelando un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, que nos fue revelado a los santos por gracia divina. Fíjense, Hebreos 11, verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Nosotros no estábamos ahí cuando Dios hizo el universo. Pero por su Espíritu, como fruto de Cristo en nosotros, nos concedió algo llamado fe, que nos permite ver, identificar la realidad eterna y vivir conforme a esa realidad. Lo identificamos y ahora por la fe sabemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Esa palabra por la cual el universo fue constituido un día, se encarnó y habitó entre nosotros. Y le vimos, amados, vimos su gloria. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ustedes pueden abrir una canilla y ahí va a salir agua, tal vez, ¿no? Aunque hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable, no tienen acceso a eso cada día de su vida. Pero muchos de nosotros que podríamos considerarnos a la vista de toda esa gente rica, vemos agua cuando queremos. Pero la palabra de Dios nos revela, incluso a través del mismo Señor, que eso es solo un testimonio. No es la realidad de Dios. Él le dice a la mujer samaritana: yo tengo un agua de vida. O sea, si vos probás esa agua, vas a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua de vida, que si vos probás de ella, nunca más vas a volver a tener sed. Fuimos hechos para la eternidad. Esa es la verdadera agua. Claro, el Señor le dice esto: el mismo que está en el cielo, ese mismo, es el que está ahora delante tuyo dándote testimonio de esta realidad.
lo que estaba diciendo, todo el mundo creado por Dios, así el universo, toda la creación, son cosas visibles que representan lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Representan lo eterno, dan testimonio de Él. Nosotros, según las Escrituras, nacemos en lo primero, ¿no? En lo que los apóstoles llaman lo primero. Pero todo lo que Dios llama conocimiento es un traslado, es un éxodo de lo primero a lo segundo. El segundo nacimiento, el nuevo hombre, Cristo. Es un retorno a la vida real. A la vida para la que fuimos creados. Tuvo que haber una cruz. Para que nosotros podamos retornar a ese presente eterno que se extravió en el Edén. Perdimos la vida de Dios. Eso es lo que se perdió en el Edén. Pero apareció otro Adán. Un segundo hombre, un postrer Adán, porque ya no va a haber otro Adán. También engendrado del Espíritu. Pero no desobedeció, sino que hizo todo lo que el Padre quería. Y nos devolvió. Nos devolvió a la vida real. Nos devolvió a sí mismo. Y yo pensaba cuando Jesús habla de la grandeza del diseño del matrimonio creado por su Padre, los mismos discípulos dijeron esto. Miren, en Mateo 19:10, si así es la relación del hombre con la mujer, entonces conviene no casarse. ¿De verdad? ¿Cómo? Sí. Eso dijeron los discípulos. Era tan inmensamente diferente la gloria del diseño de Dios sobre el matrimonio, lo que Dios estaba trayendo como sustancia proyectada en la sombra del matrimonio, la realidad que refleja el matrimonio en lo eterno era tan magnífica que era imposible que su mente natural lo pudieran comprender. Sobre un hombre que está atornillado sobre sí mismo, sobre la adoración de la cultura del entretenimiento, de la realización personal, sobre una cultura la cual Dios llama el sistema de este mundo, este sistema llamado mundo. Es tan distante que no podía ver la grandeza de la gloria del matrimonio diseñado por Dios. Jesús dijo en esa ocasión, en el verso 11 de Mateo 19, dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Y luego dice, el que lo pueda recibir, que lo reciba. Nosotros pasamos todo el tiempo tratando de solucionar esto que dijo Dios, a ver cómo, ¿no? ¿Cómo lo acomodamos? Entonces el apóstol Pablo toma esta realidad eterna, ¿no? Y dice esto, en Efesios 5:31, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego, en el verso 32, hace una crucial revelación. Él dice, grande es este misterio, pero esto hablo con respecto a Cristo y la iglesia. Y uno queda perplejo porque el matrimonio existe para comprender que es la figura de una realidad eterna. El matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia.
O sea que el diseño del matrimonio es antes de que todo fuera creado. No es de origen creacional, es eterno. No pertenece a ningún pacto hecho de Dios con el hombre. Pertenece al pacto del Hijo con el Padre, el único pacto eterno, al cual fuimos retornados. Por eso Jesús le dice, Moisés dijo eso, pero yo lo devuelvo al principio. Y en el principio no fue así. Yo soy el principio. Yo estuve ahí. El matrimonio existe para la gloria de Dios. Es muchísimo, pero muchísimo más que el amor que se tiene en el uno al otro. Se trata de un diseño eterno. Lo que no se veía, ahora lo vemos y comprendemos que tiene un diseño. Ahora miren, cuando entendemos que el propósito esencial del matrimonio es mostrar la relación, el vínculo, la vida en común que tienen Cristo y la iglesia, que han sido uno, el esposo y la esposa, eso quiere decir que Dios no libró al azar la manera en que ese vínculo iba a desarrollarse. No tiró los dados para ver cómo se iba a comportar el esposo con la esposa, sino que ese comportamiento tiene un diseño en los roles distintivos de Cristo con la iglesia. Marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposa, amen a su esposo como a Cristo. Cuando algo no está bien en el matrimonio, no es porque algo está mal o está bien. No. Ese es el árbol equivocado. Eso no se resuelve haciendo reuniones de matrimonio para explicarle al esposo cómo se tiene que comportar o cómo se tiene que comportar la esposa. Eso es lo que hacemos nosotros, pero no es lo que hizo Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Esposo, Dios es matrimonio, Dios es familia. ¿Todo eso dónde está? En Cristo. ¿Dónde está el esposo perfecto? En Cristo, y Cristo está en nosotros. Por lo tanto, el abordaje para que se vea el esposo perfecto no es una reunión de matrimonio. ¿Qué es? Una cruz. Para que el matrimonio que está fallando, digamos, o el esposo que está fallando, esté crucificado ahí y se vea el esposo perfecto, que es Cristo en nosotros. O sea, no es algo que tengamos que corregir. No es un asunto de bien o mal, es un asunto de vida. ¿Qué quiere decir eso? Si el matrimonio tiene un problema es porque no está funcionando bajo diseño. La fe concedida en Cristo nos permite acceder a ese diseño, a todo lo concedido. O sea, ya está en nosotros. Este es el punto. Pero para poder identificar el problema, tenemos que comprender que ya no hay ley. Ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no es una transgresión. No hay ley. Es un asunto de vida. Es vida orgánica. Entonces, ¿qué es el pecado en Cristo? Es una traición al diseño. ¿Sí me entiende? Sabiendo que Dios nos reveló los planos y que es Él quien hace la obra, nosotros elegimos otro diseño, elegimos otro obrar. Nos fue concedido todo en Él. Y en Él
el poder, el mismo que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, para que todo el propósito de Dios puesto en el matrimonio sea llevado a cabo por completo. No hay excusa. No. Dios te está demandando aquello que ya primeramente te dio en su Hijo. No hay excusa. No es algo que tengas que alcanzar. Es algo que te fue concedido. Pero entender el abordaje es que no necesitas un maestro terrenal para eso. En aquel pacto ya nadie más le dirá a su hermano y a su prójimo, conoce a Jehová. No, porque ahora el Espíritu, la unción que habita nos enseña todas las cosas del Espíritu. Hay un poder, o sea, la vida aporta un conocimiento. El Espíritu me revela todo lo concedido. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ustedes va a poder decir, supongan que congregaron en alguna otra congregación, ¿no es cierto? Y hoy están aquí entre nosotros. O sea que ninguno de ustedes cuando esté cara a cara con el Señor va a poder decir, en mi iglesia no me enseñaron esto. Porque hay un solo maestro. Si estás en Cristo, está dentro de tuyo. No le vas a poder echar la culpa a nadie. ¿Se entendió? Cristo, como la verdad, amados, nos hace responsable. Entonces, ¿de qué deberíamos arrepentirnos? ¿De qué nos arrepentimos? Que habiendo recibido en la naturaleza divina por gracia los ojos de Cristo, no le vemos. Que habiendo recibido por gracia los oídos de Cristo, no oímos su palabra eterna. Somos tardos para oír. ¿De qué debemos arrepentirnos? De que habiendo recibido todo en Él, actuamos como si Él no fuera suficiente. Es una traición al diseño. Créanme, ya no estamos bajo ayo. Ahora toda nuestra vida se expresa en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay un obrar en nosotros donde se cumple toda la ley. Cristo es el cumplimiento de toda la ley, obrando en nosotros. Es lo que Él dijo. Todo el que viene a mí es verdaderamente libre. Somos libres de la esclavitud, de la ley, de la muerte y de la condenación. Y somos llevados a la ley del Espíritu de vida, la vida expresándose en nosotros con libertad. Los apóstoles dicen que todo lo que está en el viejo hombre es enemistad con Dios. Está sujeto a un sistema del cual no puede ser libre. Es esclavo del pecado. Los apóstoles los llaman los hijos de desobediencia, los hijos de ira, y la única forma en que el Evangelio trata con la naturaleza de enemistad es una sepultura. No te mejora, te mata. Esa es la realidad. Digo, tal vez para no buscar falsas expectativas. Si uno se presenta delante de Dios para que te arregle o te mejore, fuiste al líder equivocado. Puedes pagar un psicólogo, pero si vas a Cristo, vas a ser trasladado a una nueva creación. Para eso se estableció el fin de una vieja creación y de un viejo pacto, para trasladar una nueva creación en un pacto eterno. ¿Cómo lo resolvió Dios? Entonces, nos devuelve al diseño eterno. Es cómo fuimos conocidos.
desde antes de que todo fuera creado. Ahí es donde está el reposo eterno. Recuerden que el día de reposo era una figura, un tipo que señalaba el verdadero descanso, pero no hubo descanso hasta que vino Cristo y dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Todo lo que está en Cristo, como la habitación, como la casa, como el templo, es en donde habitamos, donde estamos sumergidos. Está en un perfecto reposo, en un perfecto descanso, en una plenitud de vida. Y nos devuelve al único pacto en el que podamos conocerlo y entender todas las cosas del Espíritu. La relación del Padre y el Hijo. La unión. El vínculo eterno. La comunión del Padre con el Hijo. O sea, el nuevo pacto es la vida en común entre el Padre y el Hijo. Eso es el nuevo pacto. Es lo que los apóstoles definen como comunión. La palabra comunión viene de un término hebreo llamado chavar, que quiere decir casa común, unión, uno. Y claro, Él nos dice, hasta que no seamos uno, nadie me va a conocer. Si no estás en el Hijo, no puedes conocer al Padre. Y lo que nos advierten los apóstoles, miren, cuando ustedes no conocen la verdad, la imaginan. O sea que la imaginación gobierna nuestros corazones cuando no hay verdad. Si nosotros no hemos visto la verdad del nuevo pacto, tenemos una relación imaginaria con Dios. Escuchen, no es que nuestra unión con Dios es imaginaria, sino que el entendimiento, la comprensión de esa unión es imaginaria. No la entendemos, a menos que les conozcamos. Que la cruz haga una obra cabal, completa, real en nosotros, para que quite el velo de la carne y le podamos ver, conocer y entender y ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. ¿Por qué es realmente grave esta situación? Porque estamos tratando de relacionarnos con Dios en un hombre y en un pacto que fue crucificado en la cruz. Y cuando es así, nos vinculamos a Dios en una relación imaginaria. Y lo más peligroso de esto, no solo que es una relación inadecuada, sino que no es real. Les doy un ejemplo. Supongan que hay un padre amoroso, realmente amoroso, que quiere amar y expresar todo lo que él es a su propio hijo. Pero su hijo no entiende ese vínculo, esa relación, y actúa como si fuera un pájaro. Entonces él le quiere dar de comer y él dice, no, quiero alpiste. Lo terrible de esto es que ellos podrían disfrutar de una verdadera relación padre-hijo, pero al no comprender esa relación se produce un vínculo que es verdaderamente una desgracia. No es que no sean padre e hijo, lo son, pero al no entender la relación no pueden disfrutar del verdadero vínculo padre-hijo. Debemos conocerle, debemos entender. Esto es lo que decía Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, lo que está diciendo, no solo me rechazaron, sino que además redefinieron mi relación. Han creado su propia versión de mí. Buscaron otra fuente. Pero esa fuente no soy yo. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Es lo que le pasó al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Como Moisés tardaba, hicieron un becerro de oro, ¿no? Pero lo más increíble de todo esto es que en la mente de los israelitas no estaban cambiando de Dios. Ellos dijeron, acá está el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo? Sí. Ellos estaban definiendo a Dios de acuerdo a su propia imaginación. Ahora era un becerro de oro. Dos males ha hecho mi pueblo. No me conocen. Y lo peor es que me redefinen en su propia imaginación. Cuando no fue concedido todo para conocerle. ¿Verdad? Algo cambió dramáticamente en la cruz. La obra completa de Cristo nos dio acceso a una naturaleza divina que tiene una mente que no es nuestra mente, que es la mente de Cristo y que nos permite ver, oír, entender, conocerle y ser transformados a su imagen. Cristo tiene que ser formado en ustedes. Él nos hizo partícipes completos de su realidad eterna. No actúen como si no lo fueran. Eso está diciendo. Y dice, el Espíritu del Señor está en ustedes dando testimonio. El Espíritu del Hijo está en ustedes y clama, Abba Padre. Está diciendo, tenemos la herencia completa de Dios porque estamos en el Hijo. Somos hijos porque estamos en el Hijo, en el heredero, en el primogénito. ¿Ustedes me entienden? Nos devuelve a la realidad del presente eterno de Dios, donde todo tiene un diseño original. Antes de que Cristo fuera a la cruz, le dijo a sus discípulos, voy de vuelta, donde yo estaba antes de que todo fuera creado. Él decía, vengo de la gloria al mundo y ahora voy de regreso. Esto lo pueden leer en Juan desde el 14 al 17. Los discípulos se preocuparon y dijeron, ¿tenés idea cuánto esperamos al Mesías? Vos no te vas ni loco, nosotros te encadenamos. El Señor decía, ustedes no entienden, ni se imaginan lo que están diciendo. No se preocupen. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararlas, voy a preparar un lugar de descanso para ustedes. Y explica, yo soy la casa, yo soy el templo, ustedes van a habitar en mí. Y van a conocer al Padre, porque todo el que me conoce a mí conoce al Padre. Yo soy la morada del Padre. ¿Entienden? Es necesario quitar el pecado, quitar la muerte de ustedes para que esto acontezca. Así que necesito ir a la cruz. Necesito vencer la muerte en la resurrección.
y devolverlos al Padre. Colocarlos en mí para ser devueltos al Padre. Esto es lo que va a pasar. Y cuando esto ocurre, escuchen, yo vendré otra vez. Cristo vino en carne y hueso. Fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó. Fue al Padre, fue glorificado y se impartió en vida. Hoy Cristo está en un cuerpo espiritual llamado iglesia, del cual Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ese es el resultado del consumado es. El consumado es Dios no está orando. Ya toda la obra fue consumada. Pero vendré otra vez. ¿Y qué va a tomar? A mí mismo. Va a tomarse a sí mismo. Claro, amamos su venida. Claro, la iglesia dice amén, sí, ven Señor. Ven Señor. Pero esa venida no anula el consumado es. Mientras amamos su venida, estamos completos en Él. Habitamos en una plenitud de vida. No escuchen, esto es bien serio. No estamos hablando de un futuro, sino de un presente eterno. Toda la Escritura habla de la misma manera. Es la obra de Dios. Cristo es la obra de Dios. Es el presente eterno. La obra ya fue consumada. Es donde habitamos. Si nosotros anulamos la obra de la cruz, quedamos en un estado de espera. Estamos esperando que ocurra. Es lo que sufrían los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, diciendo, no lo puedo creer. Se quieren volver a esclavizar. No lo puedo creer. Vuelven a los antiguos rudimentos de la ley. Anulan la cruz. Es como si Cristo nunca hubiese muerto o resucitado. El nuevo pacto es la expresión gloriosa de sí mismo, en la cual habitamos. Es la que va a volver a buscar. ¿Se entiende, verdad? ¿Está difícil? Y si ustedes ven, y podemos ir, sería tan hermoso poder ir revisando todas las cosas que la cruz cambió de manera drástica. Nos llevó de un gobierno teocrático, ¿no? Como era Israel, donde la iglesia estaba vinculada al gobierno de los hombres, ¿no? A una nación espiritual que no puede identificarse con gobiernos humanos, porque es una nación santa, que no pertenece a este mundo, que no está para solucionar problemas naturales, sino para expresar la realidad del cielo en la tierra. Es completamente diferente. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, la iglesia no es de este mundo. Los hijos están de regreso. Amados, los hijos. Habitamos en este regreso a la realidad eterna. No. Si podemos entender esto, amados. La creación nunca ha existido sin el nuevo pacto. Todo fue creado en el pacto eterno, el Padre con el Hijo. Es el plan original de Dios para toda la creación. Esto es para poder comprender que Cristo es el fundamento del pacto eterno. Fíjense que dicen las Escrituras rápidamente. Nos vamos acercando.
Efesios 3, verso 11 dice, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito es eterno. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 2 Timoteo 1:9 dice, pero Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes del comienzo del tiempo. Esto estaba en un ámbito eterno. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. ¿Saben qué está diciendo? Ya no son los profetas los que nos dirigen, sino que es la obra del Espíritu en los hijos, guiándonos a toda verdad, revelándonos la vida del Hijo como la verdad de Dios, habitando en un pueblo cuya sustancia es profética, en una actividad profética. ¿Por qué la iglesia tiene actividad profética? Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Cuando la iglesia expresa a Jesús, está expresando el espíritu de la profecía que está en nosotros. Si ustedes miran, el antiguo pacto estaba lleno de promesas buenísimas, porque todas daban testimonio de Cristo. Y entonces hablaban de sanidad, de salud, de prosperidad, ¿verdad? Pero todo lo que estaba en forma de promesa, ahora ya está en un estado de cumplimiento. Todo eso está en Cristo. No somos gente esperando bendiciones. Habitamos en el cumplimiento de todas las bendiciones. Pero ya no son terrenales, son espirituales. ¿Y dónde habitan? En regiones celestiales. Son eternas, no son de este mundo. Están en la vida real. Cuando el profeta Isaías decía, por su llaga fuimos curados, nosotros íbamos a las campañas para que recibiera algún tipo de arreglo. Todo lo que está en Cristo no espera ser sanado, amados. Esto ya ocurrió en Cristo. Habitamos en la sanidad divina eterna, espiritual. Cuando la realidad eterna gobierna sobre nuestra vida, ¿saben qué es lo que ocurre? La voluntad de Dios. Es lo que prospera en la mano del Hijo. Eso es lo que decía el profeta Isaías. Entonces, si nos enfermamos, gloria a Dios. Y si Dios nos sana en el ámbito biológico, también es para su gloria. ¿No? Claro, si nosotros no entendemos que la iglesia habita en lo eterno, que no es de este mundo, que lo trasladamos la sustancia, o le llamamos sustancia a la sombra, ¿verdad? Entonces, empezamos a interpretar y imaginar nosotros la manera en que Dios obra. Y le ponemos exitismo a eso, ¿no? Entonces, si me sana, Dios es bueno. Y quiero dar testimonio, ¿no? Si Dios no nos sana, no decimos nada. Nadie pasa a dar testimonio. Más vale, bueno, el Señor así lo quiso, entonces. Y decimos cosas, pero ¿por qué Dios es bueno, no? Y nuestra definición tiene que ver con una lista de cosas que nos gustan. Dios es bueno porque me dio una familia, porque me dio ojos para ver la creación. ¿Y qué pasa con los ciegos? ¿Dios no los quiere?
¿Qué pasa con los que no tienen familia? ¿Dios no los ama? Es que llamamos amor a lo que Dios nos llama amor. Es sencillamente, está en nuestra imaginación. 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pero ayúdenme, he aquí, ahora, el tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de salvación. No hay que esperar. Una gran noticia, no hay que esperar. Cristo es ahora. Está aquí y es ahora. Amén. Ahora no solamente tenemos todas las promesas, habitamos en el cumplimiento de las promesas, ¿no es cierto? Sino que esto ocurre en un ámbito donde el mundo no puede tocar, porque está en un ámbito al que el mundo no puede acceder, en un ámbito eterno. ¿Cuántos saben de ustedes que la naturaleza de Cristo que habita en nosotros es inofendible? ¿Lo saben? Porque todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando te ofendes, es carne. No es por lo que hizo el otro. Te estás confundiendo, enemigo. ¿Dónde está tu enemigo? Dentro tuyo. Ese no hay que justificarlo. No se soluciona hablando. Bueno, esto se soluciona hablando. ¿Qué se va a solucionar hablando? Se solucionó en una cruz. Amén. Ahora estamos enriquecidos porque estamos en aquel que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y habitamos en las riquezas, en gloria, ¿verdad? No tenemos solamente promesas de victoria, sino que ya somos más que vencedores en aquel que nos amó, porque estamos sentados juntamente con Él, con Cristo en lugares celestiales. Miren, cuando dice juntamente, está diciendo algo que la mente natural como que no lo puede resolver. O sea, si entra una persona por esa puerta y después entra otra un segundo después, no entraron juntos. Entró uno después del otro. Aunque entren pegados, entra uno primero, salvo que sean uno. Cuando Él estaba crucificado, amados, nosotros estábamos en Él. Cuando Él resucitó, nosotros estábamos en Él. Eso es lo que está diciendo. Colosenses 3:3 dice, ustedes están muertos y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Esto es lo que somos. La realidad eterna es que ya no hay Fabián, ya no hay Juan, ya no hay Pedro. No hay judío, no hay gentil. No hay varón, ni mujer, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni incircuncisión. En Él, Cristo es el todo y en todos. Habitamos en el uno. Esto es ahora y es el pacto eterno de Dios en nosotros. ¿Recuerdan cuando María Magdalena ve a Jesús en el jardín y quiere aferrarse a Él? Y Él le dice, María, detente, no te aferres a mí hasta que yo vaya a mi Padre. Si vos te aferrás a mí estando en carne y hueso, te estás aferrando a una creación y a un pacto que ya fue crucificado. Pero si yo voy al Padre, voy a volver, expresando un nuevo hombre. Y todos me conocerán. Pero me conocerán en el ámbito correcto, el ámbito para el cual fueron creados. Serán parte de mí, tendrán mi ADN, mi genoma, mi naturaleza y serán uno conmigo. Claro, ya nuestro vínculo no es comer con Jesús, caminar con Jesús.
Nosotros cantábamos canciones como esas, vas conmigo a mi lado, voy tomado de la mano y esas cosas, ¿verdad? Pero por gracia de Dios hemos recibido por el Espíritu de entendimiento y estamos mudándonos de una mente de niño inmadura para poder comprender que estamos en Él y Él en nosotros, que somos uno y que la forma en que Él se ha visto, conocido, disfrutado, glorificado en mi vida es que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. ¿No? Israel caminó cruzando el mar se abrió, ¿no? Y cruzó. Es una figura perfecta de lo eterno, ¿no? Así como fue como Cristo lo hizo cuando fue completada la obra en la cruz. El mar de la muerte se abrió y nos trasladó a la vida y vimos su gloria y expresamos su gloria, disfrutamos su gloria. Para cerrar, Gálatas 4:9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora que son libres, ¿quieren volver a esclavizarse? ¿Y qué hacen? Guardan días, meses, los tiempos, los años. La expresión del apóstol Pablo es: me temo que haya trabajado en vano con ustedes. A veces hay expresiones en las cuales seguimos hablando de días particulares, de días de reposo, de días de fiestas, días de cosecha. Todo era un testimonio de Cristo. Pero Cristo ya vino. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas es: ¿por qué regresan a esas cosas? No hagan nula la gracia. ¿Por qué? Y llaman a eso espiritual. Y que es peor todavía. Y entonces dice: por favor, no vuelvan. No vuelvan. No vuelvan. La vida, la salvación ya fue manifestada, está entre nosotros. Cristo resucitó. Él venció la muerte. No vuelvan, no hagan nula la gracia. Y dice esto: recuerden, la cruz no los trata como pecadores. Porque a través de la cruz, el Padre no ve a través del Hijo. Ya fue realizada la obra de la cruz. La muerte fue vencida y ahora el Padre no ve a través del Hijo. No hiciste nada para merecerlo, pero Dios te ve santo, porque estás en el Hijo, porque estás en el Santo. Deja de andar en ese disfraz harapiento de muerte viejo que ya fue quitado en la cruz. Amados, necesitamos ver la cruz. Necesitamos ver la vida ahora. La deuda fue pagada. La vida es el ahora de Dios, Cristo en nosotros. Amén. Dios lo logra en nosotros, amados. Es un verdadero gozo, como siempre, semana a semana, poder disfrutar juntos a Cristo y a todo lo concedido en Él. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro.